Buenas, familia de neumático intermedio. Hoy no vamos a hacer la introducción habitual, porque este vídeo es diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy, 5 de octubre, se cumplen 8 años de una de las efemérides más tristemente recientes del mundo del automovilismo, pues un día como hoy, el francés Jules Bianchi sufrió en el Gran Premio de Japón de 2014 el accidente que lamentablemente acabaría costándole la vida. Lo que queremos hacer con este pequeño documental es recordar a Jules, así como dar a conocer su vida y su figura para quienes no lo conocieran. También vamos a hablar, por supuesto, de su accidente y de todos los errores a nivel de seguridad que se cometieron durante la carrera y produjeron la desgracia. Pero lo primero, como ya hemos dicho, será recordar a Bianchi, y también a otra piloto cuyo destino lamentablemente tuvo mucha relación con el de Jules, María de Villota. Jules empezó, como casi todos los pilotos de hoy en día, en los karts. El circuito donde empezó a competir es el de Brignoles, en Francia. Su talento fue visto rápidamente, incluso en el futuro, Felipe Massa lo destacaría como el mejor piloto de karts que había visto jamás. Su amor por el motor era algo que llevaba en la sangre, pues su tío abuelo Lucien Bianchi había sido piloto, llegando a estar incluso en la Fórmula 1. Lamentablemente la familia también conocía el lado oscuro del deporte, pues Lucien falleció tras un accidente en el circuito de la Sarthe, entrenando para las 24 horas de Le Mans, una carrera que ya había ganado en el pasado. Ya en 2007, Jules se pasó a los monoplazas, recalando en la Fórmula Renault 2.0 francesa, la cual ganó. Este tipo de coche sería la base para muchos pilotos que acabarían en la Fórmula 1, como puede ser el caso de Valtteri Bottas o Daniel Ricciardo. Los 2 años siguientes estuvo en varias categorías, incluyendo la Fórmula 3 Euroseries. Esta fue una cantera de enormes pilotos de Fórmula 1, pues había sido vencida por pilotos como Lewis Hamilton, Paul di Resta, Romain Grosjean o Nico Hülkenberg. En 2009, de hecho, Jules logró unirse a esta lista venciendo el campeonato. También compitió, por supuesto, en el Gran Premio de Macao, uno de los más complicados del mundo y de los que más curten a los pilotos que se preparan para llegar a la Fórmula 1. Para 2010 y 2011 estuvo en la GP2 y en la GP2 asiática. En la primera logró 2 terceros puestos y para 2012 empezó a correr en la World Series by Renault. Aunque esto era un claro paso hacia atrás, por otro lado, en 2009 también había fichado como el primer piloto de la Academia de Pilotos de Ferrari, una de las que mayor calidad atesora a día de hoy. También estuvo como piloto reserva de Force India en 2012, participando en varios entrenamientos libres e incluso aspirando al asiento de titular en 2013 con el equipo indio. Lamentablemente para él, Adrian Sutil se quedó con el puesto y Jules se vio obligado a buscarse la vida en otro equipo. Finalmente, encontraría su oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en el año 2013 con Marussia, una escudería de la zona baja de la parrilla que no podía ni siquiera soñar con puntuar, con el británico Matt Chilton como compañero de equipo. La temporada fue como se esperaba, un desastre, lejos de los puntos, aunque un excelente 13º puesto de Jules en Malasia puso al equipo por delante de Caterham, así que por lo menos cumplieron su objetivo, no ser los últimos para poder cobrar un mayor premio de la FOM y asegurar la supervivencia del proyecto. Aún así, el equipo llevaba encima un varapalo del año anterior fuera de lo deportivo que pasó de ser una gran desgracia a una tragedia sin paliativos. Entre sus pilotos de pruebas, Marussia contaba con la española María de Villota, hija del que fuera piloto de Fórmula 1 Emilio de Villota. Tristemente, en un test aerodinámico con el equipo en el aeropuerto de Dartford, Inglaterra, sufrió un accidente con un tráiler que la dejó muy grave, y haría que perdiera el ojo derecho, arruinando por completo su carrera deportiva. Pero eso no fue lo peor, pues el viernes 11 de octubre de 2013, el fin de semana del Gran Premio de Japón, María de Villota falleció a causa de las lesiones provocadas por el accidente. Una auténtica tragedia para una persona extraordinaria que había demostrado una fuerza de voluntad enorme al reponerse de su accidente. Una persona comprometida con la seguridad vial y la presencia femenina en el deporte motor. Se abrió una investigación sobre el accidente y al final se concluyó que no se le dijo cómo funcionaban los sistemas para detener el coche adecuadamente o evitar el sistema anticalado, algo de vital importancia para cualquier piloto. Además, tampoco se entiende qué hacía el tráiler puesto ahí. En cualquier caso, no hubo ninguna acción legal contra el equipo Marussia. El fallecimiento de María fue un duro golpe para Marussia, pero debían seguir adelante, sobre todo teniendo en 2014 su gran oportunidad de resurgir y convertirse por fin en un equipo competitivo. La pretemporada empezaría mal, pues en los primeros test de Jerez se perdieron 2 de los 4 días de pruebas, y en general su kilometraje fue de los más escasos de la parrilla.
y aunque muchos les ponían como los más lentos junto a Caterham, sus tiempos hacían pensar a algunos que serían los grandes tapados, sobre todo con ayuda del motor Ferrari. Esto no fue ni mucho menos lo que pasó, claro. El coche era un completo desastre y seguía luchando con los Caterham por no ser los últimos, con Sauber además uniéndose a la fiesta de los equipos de atrás tras un escandaloso bajón de rendimiento. Pero entonces llegaría el milagro. Mónaco, un circuito especial donde se pueden sacar las manos a relucir. Saliendo 19º, Schulz fue remontando poco a poco, aprovechándose de los numerosos incidentes y fallos mecánicos que hubo en esa carrera. Hizo además un gran adelantamiento al Caterham de Kobayashi en las rascas, aprovechando el hueco que abrió Raikkonen con su Ferrari tras pasar al japonés. Pero entonces, cuando iba 10º, salta la mala noticia, sanción de 5 segundos por ponerse mal en la parrilla. La opción de puntuar se esfumaba, pero de repente Kimi, que tuvo una carrera con muchísimos problemas, se llevó a Magnussen en Loebs, haciendo a todos los de detrás ganar 2 posiciones. Lo había conseguido, 9º tras la sanción. Hubiera quedado 8º sin ella, pero daba igual. 2 puntos era algo que no se podía ni soñar con ese coche. Solo acabaron 14, así que obviamente tuvo esa suerte que necesitas con un monoplaza así. Pero había logrado lo imposible, superando a todos los demás pilotos de las escuderías de atrás y salvando al equipo de nuevo de un riesgo de bancarrota, consiguiendo una verdadera hazaña. Las carreras se sucedieron hasta que llegamos a Suzuka. El Gran Premio de Japón estaba amenazado por el tifón Fanfon que lo ponía en jaque, pero el primer Gran Premio de Rusia estaba a una semana de disputarse, así que obviamente correr el lunes no era una opción muy viable. A pesar de las advertencias, se decidió seguir adelante con el evento. Llovía a cántaros y de hecho hubo que sacar bandera roja tras 2 vueltas de safety car porque las condiciones hacían imposible correr. Sin embargo, se encontró una ventana y una media hora después se dio bandera verde a la carrera, y a pesar de todo, esta dentro de todo fue bastante tranquila, incluso se llegaron a poner los neumáticos intermedios y se permitió el uso del DRS. Pero las condiciones empeoraron, y Adrian Sutil fue de los primeros en sufrir las consecuencias, pues se salió en la curva Dunlop. La grúa de hecho tuvo que intervenir, pero solo se sacó bandera amarilla, no hubo coche de seguridad en ningún momento. Este acabó saliendo una vuelta después, en la vuelta 46, pero con el coche médico y una bandera roja. Todo era muy extraño, pues en principio Sutil había salido del coche sin más complicaciones. Poco a poco y tras muchos minutos de confusión sobre el estado del alemán, el paddock y el resto de espectadores nos empezamos a enterar de lo que realmente había pasado. Sutil efectivamente estaba bien, pero el que necesitaba atención médica era Jules Bianchi, que había perdido el control de su Marussia y se estrelló contra la grúa que estaba justamente sacando el coche de Adrian Sutil. La mala fortuna, la lluvia, la altísima velocidad y otros factores fatales hicieron que el piloto francés se golpeara directamente en la cabeza. En definitiva, fue un conjunto de muchos factores lo que hizo que se produjera este gravísimo accidente. 9 meses después, el 17 de julio de 2015 en un hospital de Niza, Bianchi falleció, siendo el primer piloto de Fórmula 1 que perdía la vida en un accidente en el siglo XXI, el primero desde Roland Ratzenberger y Ayrton Senna en aquel oscuro Gran Premio de San Marino de 1994. Hablando un poco más en profundidad del accidente, tenemos que destacar la lamentable actuación de la FIA durante todo este asunto. El primer gran agravante de esta situación es que el helicóptero médico, por lo visto, no podía desplegarse, debido al tifón y por culpa de él a la lluvia, viento y niebla que conlleva. Que se siguiera corriendo fue por tanto un acto deleznable por parte de la FIA, a la cual se le achaca obviamente esta decisión. Por ello, si no se podía disputar el Gran Premio porque el helicóptero no podía despegar, ¿cómo es que no se sacó inmediatamente la bandera roja o como poco el coche de seguridad? Es absolutamente vergonzoso, porque esta situación, aunque obligue a ponerse en lo peor, podía predecirse. Algo así tiene que evitarse, por muy minúsculas que sean las posibilidades. Las declaraciones de la FIA no hacen sino agravar la situación al excusarse y echar balones fuera con acusaciones tan incoherentes como las de el helicóptero sí que podía volar, pero es que era mejor llevarse al piloto en ambulancia. Todo es muy inconexo. Desgraciadamente, el ser humano es un animal que reacciona después de los hechos para evitar que se repitan en el futuro, pero muy rara vez los previene. Esta era una situación que, aunque fuera bastante improbable, ya se había llegado a comentar alguna vez en la televisión británica varios años antes del accidente de Bianchi, es decir, que se sabía que esto podía llegar a ocurrir, pero no se tomaron medidas hasta después del accidente de Jules. Eso sí, las medidas que se implementaron fueron bastante buenas. En 2015 se puso el coche de seguridad y en 2018 se implementó el halo. Además, quitando deshonrosas excepciones, se tiene mucho más cuidado cuando una grúa sale a recoger un vehículo, porque se aprendió sobre lo que podía pasar. Aunque sinceramente, esto hay que dejarlo claro, la velocidad y por tanto el riesgo forman parte del ADN de la Fórmula 1 y de todos los deportes de motor.
por muchas medidas de seguridad que se implementen, muchas mejoras en los coches o en los circuitos, al final siempre puede caer alguien. Esto nunca debe ser excusa, sin embargo, para no introducir medidas que puedan salvar vidas, pero es algo de lo que tenemos que ser conscientes como amantes de este deporte. Mucha gente se pregunta qué hubiera pasado si Bianchi no hubiera tenido ese accidente que truncó la que estaba siendo una prometedora carrera deportiva. Viendo el talento del francés, no nos cabe la menor duda de que con el tiempo hubiera llegado a Ferrari. ¿Qué hubiera significado esto? Obviamente todo lo que vamos a hablar son especulaciones, nadie sabe lo que hubiera pasado en la realidad. En 2014, la dupla de Ferrari era Alonso-Raikkonen, cosa que cambiaría al final de temporada con el fichaje de Alonso a McLaren y su, entre comillas, prometedor proyecto Honda. El sitio de Alonso quedó libre, por lo que Ferrari fichó a Vettel, el tetracampeón del mundo que hizo historia con Red Bull. Posiblemente la dupla Vettel-Raikkonen no hubiera seguido hasta 2018 como sí pasó en la realidad. En 2015 Bianchi seguramente hubiera seguido ligado a Marussia, o quizá no, ya que una de las posibilidades que se contemplaba era la de pasar a Sauber para 2015, y quién sabe si más tarde dar el salto a Ferrari, posiblemente en 2017 o 2018 con el nuevo modelo de coches. La dupla hubiera sido por tanto Bianchi-Vettel hasta que un jovencísimo piloto monegasco llamase a la puerta de Ferrari. ¿Hubiera subido Leclerc tan rápido al equipo italiano en este escenario? Si todo siguiera su cauce normal, posiblemente la dupla en 2019 o 2020 hubiera sido Leclerc-Bianchi, siendo Vettel y Sainz los afectados. El movimiento de Vettel a Ferrari desencadenó un baile de asientos en el que el madrileño Carlos Sainz hizo su aparición. Carlos venía de ganar la Fórmula Renault 3.5 y su compañero sería un joven neerlandés de 17 años, Max Verstappen. La historia de Max no cambiaría, pero seguramente la de Carlos sí. Todo seguiría su cauce real hasta la temporada 2020, cuando en la vida real se anuncia que Carlos será piloto de Ferrari en 2021. Suponiendo el caso planteado anteriormente, Carlos hubiera renovado en McLaren unos años más hasta que una escudería se quedara con un asiento libre. Posiblemente este movimiento se realizaría si Hamilton se retirase en 2023 o 2024. Lo que hubiera afectado a Ricciardo, quien posiblemente hubiera seguido en Red Bull en 2019 y fichado por Renault en 2020, siendo con Ricciardo la dupla por varios años, lo que quizá hubiera hecho que el bicampeón del mundo Fernando Alonso no hubiera vuelto a la Fórmula 1. Y por último vamos a hablar de lo que deja Jules, del legado del piloto francés. Y primero que todo, una muerte nunca es bienvenida, pero perdónenme estas palabras, gracias a lo aprendido por la muerte de Jules no estamos lamentando más. La primera medida que se implementó tras la muerte de Jules Bianchi fue el conocido como Virtual Safety Car, un sistema basado en el Full Course Yellow del Mundial de Resistencia o de la Fórmula E. Con él los coches van a velocidades muy reducidas y sin recortar distancias con el coche de delante ni la necesidad de que salga el coche de seguridad real. Pero la medida de seguridad más importante que se tomó en consecuencia, como ya hemos dicho antes, fue el halo. Esa pieza de titanio que todos los monoplazas tienen actualmente para proteger la cabeza del piloto. Ya hablaremos más a fondo de él en otro momento y veremos cómo ha cambiado radicalmente su aceptación desde que se puso en 2018. Pero lo innegable es la cantidad de vidas que ha salvado. Si el halo hubiera existido antes, posiblemente Jules Bianchi, así como otros pilotos como Henry Surtees, Maria de Villota o Justin Wilson, quizás seguirían con nosotros. Supuestamente el accidente de Bianchi estaba por encima de la capacidad de la propia pieza, pero después del accidente de Grosjean en 2020, donde claramente el halo le salvó la vida, se despejaron las dudas que quedaban de su utilidad y nos hizo pensar a muchos que quizá a Jules le hubiera podido ayudar. Otra figura importantísima que tenemos que destacar es la de Philippe Bianchi, el padre de Jules. A pesar del dolor de la pérdida, ha hecho un trabajo incansable manteniendo vivo el legado de su hijo e intentando que se haga justicia por el absurdo accidente que le costó la vida. Su asociación también tiene la intención de ayudar a jóvenes pilotos a cumplir sus sueños de llegar a la cima, así como apoyar a los afectados por lesiones cerebrales como la que lamentablemente sufrió su hijo. Aconsejamos visitar el sitio web de esta asociación, así como la del legado Maria de Villota, que mantiene viva la memoria de la piloto española y organiza diversas obras benéficas tal y como ella hizo en vida. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Charles Leclerc. ¿Pero cuál es la relación entre él y Bianchi? En primer lugar, Jules fue su padrino. Además, el circuito de Brignoles también fue el lugar donde Charles empezó en los karts. Por otro lado, fue Jules quien puso en contacto al monegasco con Nicolas Todt, representante de pilotos como Felipe Massa. La estrecha relación de Nicolas con Ferrari y los buenos resultados de Leclerc lo llevaron a la academia de la escudería y el resto de la historia ya la conocemos, pero lo mejor es que nos lo explique él mismo. Al final de 2010, mi padre no tenía dinero para que yo siguiera en el karting. Parecía que sería mi último año.
Jules habló de mí a Nicolas, que se encargó de todos los gastos para que yo llegase a la Fórmula 1. Sin Jules, yo no habría llegado a ninguna parte. Me enseñó mucho cuando era más joven. Eso me permitió dar mis primeros pasos en el automovilismo, y fue esencial tanto para mí en mi carrera como en lo personal. Jules siempre estará conmigo. Pues hasta aquí este pequeño homenaje que hemos querido dedicar desde Neumático Intermedio a la figura de Jules Bianchi, así como a la de María de Villota, que de ninguna manera podía ser olvidada para este vídeo. El mundo del motor es peligroso, lo sabemos todos, y por eso debemos respetar a los valientes que se atreven a llevar un vehículo de competición, porque aún al día de hoy, con todas las medidas de seguridad, se juegan la vida. Es importante seguir trabajando en la seguridad para que esto no vuelva a ocurrir, pero los riesgos son reales y siempre estarán ahí. Descansa en paz Jules, descansa en paz María, este vídeo va por vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.